Hola, ¿qué tal estás? Espero que realmente bien. Fíjate que ayer me leí este libro que se llama Dirige tu empresa como un síndrome de Down. Y es que La Casa de Carlota es una agencia de publicidad, es un estudio creativo que entre sus filas cuentan con profesionales que tienen síndrome de Down o autismo. Entonces, este libro pues es una serie de prácticas y de enseñanzas de personas que, gracias al pensamiento lateral y a una forma de ver el mundo distintas, pues hacen que su trabajo sea increíble y bueno, es una pasada, te lo recomiendo que lo leas. Y en función de este libro, pues empecé a pensar que podría aprovechar una ONG de las enseñanzas de dirigir una empresa de una forma diferente, de una forma más creativa, teniendo en cuenta pues lo que he leído en este libro, ¿no? Entonces he recopilado 7 tips para dirigir una ONG y te los quiero contar en continuación en esta pantalla. Vamos a ello. Fíjate que si quieres saber las funciones que tiene un director o directora que tiene, digamos, el objetivo de dirigir una entidad social y no lucrativa, puedes entrar en Google y poner trabajar como director de ONG y te saldrá un artículo de la Escuelita ONG donde, bueno, puedes ver que una de las funciones es crear una estructura en función pues, de la visión que tenga la organización, liderar e inspirar a sus compañeros y a sus empleados, controlar la gestión financiera. Esto requiere la proyección de varios escenarios económicos, pues un poco trasladar lo que quiere la junta directiva hacia el interior de la empresa y rendir cuentas a la junta directiva y también pues entrelazar pues relaciones y un compromiso con la comunidad, con la ciudad, allá donde tenga pues su actividad social, ¿no? Así que si quieres, las funciones que tiene un director, puedes ver este artículo en profundidad. Pero yo he venido a hablarte de cómo este libro me ha hecho pensar que podemos aprovechar de la creatividad de dirigir pues de una forma diferente una ONG, ¿no? Entonces, fíjate que lo primero que me ha llamado la atención del libro de Dirige tu empresa como un síndrome de Down es que juntan equipos interdisciplinares. Si tú quieres que surja la creatividad y la dinámica entre profesionales que trabajan en tu ONG, pues es una excelente idea pues mezclar y combinar profesionales de diferentes edades, pues personas más jóvenes y personas más adultas que estén en diferentes etapas de la vida y que vean la sociedad con diferentes ojos. También de diferentes países, que tengan una forma de ver lo que es común, lo que no es común, las formas en que, por ejemplo, nosotros tenemos preconcebidas muchas ideas y muchos modos de actuar, ¿no? Y sobre todo, fíjate que esto es lo más importante para mí, que sean diferentes profesiones. Es decir, si todo el mundo en tu ONG son trabajadores sociales, por ejemplo, tendrá una mirada muy uniforme y poco creativa a la hora, por ejemplo, de encarar un problema o de desarrollar un proyecto o un programa social. Y si tienes personas de varias carreras, pues del mundo de la comunicación, del mundo de lo social, evidentemente, del mundo, por ejemplo, de carreras que son más lógicas o otras más sociales, pues se produce una armonía y se produce pues un matrimonio, digamos, entre diferentes puntos de vista que puede lograr un resultado muy positivo para tu organización. Otra cosa que quiero destacar del libro es que era la ausencia de jerarquía cuando se está trabajando en equipo. ¿Qué significa exactamente esto? Y no solo es propio de La Casa de Carlota, sino que lo he leído y lo he visto en más de una multinacional, en que hay unas jerarquías estrictas, pero cuando se producen pues sesiones de trabajo, brainstorms, que son como la lluvia de ideas, o cuando se quiere lanzar un producto nuevo o desarrollar un programa social nuevo, no importa si la persona que está opinando es la directora o el director de la ONG, o es una persona que justo acaba de llegar a la ONG, o es una persona que está en prácticas, un becario, un voluntario. ¿Por qué? Porque tenemos que integrar todas las ideas desde los diferentes puntos de vista y desde las diferentes sensibilidades que existen y cohabitan en la sociedad. Por lo tanto,
el hecho de que tú seas un director o una directora no quiere decir que tu opinión sea más valiosa a la hora de, por ejemplo, desarrollar una campaña de comunicación. Hay que escuchar a todo el mundo, hay que olvidarse de los egos y hay que coger las ideas que son más valiosas sin tener en cuenta quién es la persona que ha dicho esta idea, ¿no? Muy bien, en línea con esto es que si tú te sigues y te guías por los prejuicios, si tú piensas que, por ejemplo, una persona, por el hecho de que te caiga mal o porque tenga un comportamiento en un determinado segmento de su vida que no te gusta, que no te agrada o que no está en consonancia contigo, no quiere decir que necesariamente todos los aspectos que envuelven la vida de esta persona o todas las ideas y opiniones de esta persona las tengas que rechazar. No seas condescendiente con aquella diferencia con la que tienes un prejuicio, porque puede que una persona te caiga mal, pero a la hora de, por ejemplo, encarar un programa, un proyecto social, su idea sea muy valiosa. Por lo tanto, si tú ya lo rechazas de buenas a primeras, pues te estarás perdiendo aportes que pueden ser muy valiosos. Y mira, otra cosa que es verdad que parece algo bonito, utópico, pero es verdad. No es imposible absolutamente nada. Que no se haya hecho aún no significa que no pueda hacerse. ¿Y esto por qué lo digo? Porque, por ejemplo, en muchas campañas de comunicación, lo primero que debes hacer y lo primero que recomiendo es ver si existe o si hay alguna ONG que previamente ha hecho una campaña de fundraising, de sensibilización, o si ha tenido el mismo punto de vista creativo del que tú estás teniendo, por ejemplo, a la hora de encarar o de desarrollar un proyecto, ¿no? ¿Y qué pasa? Que si no que si no existe, que si buscamos en Google, en Internet, en YouTube y no vemos, pensamos automáticamente que si no se ha hecho es por algo, ¿no? O sea, es que esta idea es mala. Cuando a lo mejor se te puede haber ocurrido a ti o en el contexto de aplicación de este determinado programa sí que tiene sentido. No es lo mismo un programa social, por ejemplo, en Noruega, en Suecia, que a lo mejor que en Nigeria, que en Latinoamérica, que en Europa, que en Estados Unidos. Depende mucho del contexto, depende mucho del equipo humano que lo lleva adelante y depende mucho también del momento en el que esté una sociedad en cuanto a al consenso en una problemática. Ya sea derechos reproductivos, derechos sexuales, derechos de algunas minorías, etc. Por lo tanto, no des nada por sentado y cuestiona absolutamente todo, ¿vale? Esto es lo que siempre recomiendo. Crea un plan de estudiantes en práctica. La Casa de Carlota decía que tiene un plan, por ejemplo, de estudiantes que anualmente pues van haciendo las prácticas, por ejemplo, de publicidad y diseño gráfico en su agencia, en su agencia de publicidad, ¿no? Entonces, ¿esto por qué es bueno? Porque las personas jóvenes vienen con unos chips incorporados que son diferentes a las personas que somos adultas. ¿Y eso en qué nos beneficia? Pues que, por ejemplo, pueden tener un punto de vista diferente o pueden tener acceso a una tecnología de forma innata que a nosotros nos cueste mucho entender, y esto nos puede beneficiar mucho a nuestra organización, ¿de acuerdo? Y sobre todo el buen ambiente. O sea, aquí en este libro habla de las ventajas de trabajar en un ambiente en el que todo el mundo se respeta, en el que todo el mundo está contento de ir a trabajar a la oficina o de, por ejemplo, de trabajar desde casa, o un ambiente flexible, pero es un ambiente que tienes que crear tú de forma proactiva. Si tú estás dirigiendo una organización, tienes que ser el primero o la primera en dar ejemplo, en saludar cuando llegas a la oficina, en celebrar, pues, no sé, cumpleaños o pequeños logros, en definitiva, en crear un buen ambiente que pueda ayudar mucho a que una persona se motive y trabaje de forma apasionada. Y este es simplemente el último punto, trabajar vocacionalmente. Y aquí no tengo nada que decir, porque la mayoría de personas que trabajan en una ONG lo hacen sobre todo por una vocación, por la causa, por la misión, porque se adhieren, se alinean realmente con la misión de la organización. Trabajar con una pasión te va a hacer, por ejemplo, no cuestionarte pues momentos que en el mundo de la empresa sí que se cuestionan. Por ejemplo, el tema de los sueldos, el tema del desánimo, de la desgana. Yo he dicho en algunas ocasiones que
cuando trabajo con ONGs, me sorprende que cada día que hablo con estas personas o que voy a la oficina siempre están de buen humor, siempre están predispuestos y predispuestas a probar cosas nuevas, tienen una energía que año tras año permanece inmutable. Por lo tanto, esto es algo que ojalá pase en tu organización. Ya sabes que en la Escuelita ONG pues tienes acceso a cursos de comunicación, de gestión, de planificación estratégica, de marketing social, de captación de fondos, en fin, todo aquello que necesites para mejorar el trabajo de tu organización. Te espero en el siguiente vídeo y visita laescuelitaong.com. Hasta luego.